Bienvenidos, mi nombre es Johnny Ricardo Cerón Chávez, soy docente investigador, soy director del grupo de investigación Virtual Lab del Instituto Tecnológico del Putumayo y el día de hoy quiero compartirles una investigación que se está realizando sobre la autorregulación del aprendizaje en los cursos abiertos, masivos y en línea MOOC. Estos cursos abiertos y en línea son utilizados por muchas personas a nivel mundial y espero que empecemos en nuestra región también a usarlos. A raíz de lo que está pasando a nivel mundial sobre la pandemia, es bueno que empecemos a trabajar con recursos que se encuentren a nivel de internet y también aplicando la autorregulación del aprendizaje. Vamos a empezar. La agenda para el día de hoy es la siguiente. Vamos a hacer una introducción a, los, a la parte conceptual de lo que son los MOOC y la autorregulación del aprendizaje. Les voy a mostrar el estado del arte que se realizó con una revisión de literatura explicando los conceptos más relevantes que se encontraron en esta revisión. De la revisión se generó el punto 3, que es la pregunta de investigación de mi tesis doctoral. Como 4 tenemos los objetivos, donde se explicarán tanto el objetivo principal como los 4 objetivos secundarios que se plantearon en esta investigación. La metodología que se va a trabajar en esta investigación es la metodología Research Based Design. Y por último, las referencias. Comenzamos. ¿Qué son los MOOC? Son cursos a gran escala a través de Internet y abiertos que permiten a los usuarios registrarse de forma libre y acceder a los recursos del mismo. Como podemos observar, MOOC es una sigla. M significa masivo, bastantes personas en el mundo se pueden conectar, O de abierto, la otra O es de online, que está en línea, y la C de curso, donde pueden haber unos roles de docentes, donde hay unos tiempos de inicio y tiempos de fin. En la parte izquierda podemos observar dos letras. La X son los dos tipos de MOOCs que existen a nivel mundial, que son los XMOOC, que son los MOOC que están automatizados y no necesitan de un docente para poderse administrar o manejar. Lo contrario con los CMOOC o los MOOC con optimistas, necesitan de un docente porque se pueden generar actividades abiertas y necesitan para su posterior evaluación. Ahora bien, hablando un poco de historia y la línea de tiempo que podemos observar aquí, hice un paper que ya está publicado en internet. Hice un paper de la comparación de líneas de tiempo a nivel mundial y generé mi propia línea de tiempo actualizada. Pero bien, todo comienza desde agosto del 2008, donde George Siemens y Stephen Downes crean el primer curso MOOC, donde participaron aproximadamente 2.000 personas. Ya la palabra MOOC como tal se acuñó en octubre del 2008 por el profesor David Cormier. Desde ese momento empieza un ascenso en las investigaciones de los MOOC, pero algo que sucedió muy interesante en el 2011, se creó el primer curso MOOC denominado Introducción a la Inteligencia Artificial en la Universidad de Stanford, dos doctores, el doctor Peter Norvig y Sebastián Thrun, y lo interesante de esto fue que se inscribieron 160.000 personas de 190 países. El MOOC toma su auge máximo en el año 2012. Como observamos aquí, la mayor cantidad de empresas en el mundo en la actualidad se crearon en el 2012, como son FutureLearn, Canvas, edX, Coursera y Udacity. Además, la revista New York Times lo calificó en el 2012 como el año de los MOOC. Ahora bien,
A principios del 2013 hasta finales del 2014 se puede observar un descenso en la parte de los MOOC. ¿Por qué? Por varias razones. La primera fue que los MOOC se crearon para democratizar la educación con calidad, porque como estos MOOC eran creados por las mejores universidades del mundo, querían democratizar y que las personas del mundo pudieran acceder a ellos. Pero ¿qué pasó? Los estudios posteriores lo que dijeron fue que el 80% de las personas que hacen un MOOC es porque ya tienen un título profesional. Lo segundo fue que los MOOC se crearon para llegar a las personas del tercer mundo, que eran las personas más pobres. Pero sucede que las personas más pobres no cuentan con internet y además no tienen tiempo para hacer un MOOC. Otra razón es que todos los MOOC de ese momento estaban en inglés. Y la última razón es que hay demasiada deserción en los estudiantes cuando ingresan en un MOOC, que es lo que se explicará posteriormente. Pero ya a finales del 2014 empieza otra vez un incremento de la intención de los MOOC. ¿Por qué? Porque al analizar lo que había pasado, cambian el concepto y empiezan a generar lo que se llaman los títulos en línea y las especializaciones y el enfoque que se le da a los MOOC en la parte empresarial. Ahora bien, los MOOC en el mundo. En la parte de Norteamérica podemos ver las más grandes empresas de creación de MOOCs como Coursera, edX, Udemy, Udacity y Canvas. Para la parte de Europa, podemos ver en Londres, está FutureLearn. En España está Myriadax. Para la parte de Asia está Shuetang. Para India es Guayan. Lo que podemos ver en Sudamérica es que no hay una empresa de creación de MOOC. Lo que hacen las universidades como la Universidad de los Andes es conectarse a los cursos de Coursera, que es la única en Colombia que está en Coursera, y la Universidad Javeriana y la Universidad del Rosario son las dos únicas que están en edX. Además, hay otras universidades de Colombia, hay otras universidades de Sudamérica que también están construyendo MOOCs. Analizando unas estadísticas de los MOOC, podemos ver que las grandes empresas como Coursera cuentan con 45 millones de estudiantes, edX con 24 millones de estudiantes, Udacity con 11.5, FutureLearn con 10 millones de estudiantes y Esguayán con 10 millones de estudiantes. Si hablamos de estadísticas generales a nivel mundial, hay aproximadamente 110 millones de estudiantes en el mundo, donde más de 900 universidades han participado de esta creación de MOOCs. Hay en la actualidad 13.500 MOOCs, hay 820 microcredenciales o especializaciones y también 50 maestrías que se están ofreciendo. Como podemos darnos cuenta en esta gráfica, la creación de cursos MOOC siempre ha ido en orden ascendente. Ahora bien, los MOOC están distribuidos por temática. Donde más hay investigación es en tecnología, donde más se encuentran cursos MOOC es en tecnología, seguido de negocios, ciencias sociales, ciencias, humanidades, educación y enseñanza, ingeniería, salud y medicina, artes y diseño, y lo que menos encontramos es cursos MOOC de matemáticas. En el mundo se está investigando bastante en los MOOC. Estas son algunas de las más relevantes investigaciones que se están generando. Se están generando especificación de los procesos de creación de MOOC. Otra área es la gamificación como estrategia didáctica en los MOOC. La evaluación de la calidad de los MOOC. El análisis de los diversos tipos de la interacción de los participantes. La accesibilidad en los contenidos MOOC. Y la autorregulación del aprendizaje, que es donde voy a enfatizar en mi investigación. Ahora, ¿cuál realmente es el problema
de los MOOC. El problema de los MOOC es la gran deserción que está alrededor del 90%, como lo pueden observar toda esta cantidad de investigadores que lo mencionan. Y la gran causa que se presenta son las siguientes: la deficiente gestión del tiempo por parte de los participantes, la falta de conocimiento y habilidades básicas, la falta de herramientas que apoyen al estudiante en el automonitoreo, la poca atención de las necesidades diversas de los participantes, la falta de planificación de las actividades, esa falta de búsqueda de ayuda con otras personas, la poca calidad de los cursos y que los participantes no se autoevalúan. Si nos damos cuenta, algunos de estos problemas llegan a dar a entender de que el problema es que los estudiantes no pueden regular por su proceso de autoaprendizaje. Pero bien, ¿cuál va a ser mi área de investigación? Como podemos observar en esta gráfica, el primer óvalo significa las personas que entran a un MOOC, miran un video o hacen una actividad y se retiran en la primera semana. El segundo óvalo son aquellos estudiantes que hacen la mitad del MOOC o las terceras cuartas partes del MOOC y se retiran. Y el último óvalo son aquellos estudiantes que completan un MOOC y no tienen inconvenientes. Mi investigación se va a centrar en aquellas personas que haciendo la mitad del MOOC o las terceras cuartas partes del MOOC y se retiran. Pero bien, para hacer esta investigación vamos a analizar y vamos a investigar en profundidad la autorregulación del aprendizaje o el Self-Regulated Learning con sus siglas en inglés. Pero, ¿qué es la autorregulación del aprendizaje? Es el proceso mediante el cual los estudiantes personalmente activan y sostienen las cogniciones, los efectos y las conductas que se orientan sistemáticamente hacia el logro de objetivos de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes plantean una tarea, ejecutan la tarea y evalúan esa tarea ejecutada, que es lo que vamos a ver en el modelo a continuación. Cabe destacar también que la autorregulación no es un rasgo fijo y puede desarrollarse a través de la práctica. Este es el modelo de autorregulación del aprendizaje de Zimmerman. Consta de 3 fases. Está la fase de planificación, la fase de ejecución y la fase de autorreflexión. En la fase de planificación hay dos categorías. Está el análisis de la tarea y las creencias automotivadoras. Y están las estrategias a trabajar. En la parte de análisis de la tarea está el establecimiento de objetivos, donde el estudiante plantea esos objetivos para poder resolver la tarea que se ha generado. Se realiza una planificación estratégica de tal forma de cómo se va a resolver esta tarea. Hay una autoeficacia en el sentido de saber de que si nosotros vamos a poder ser eficientes en poderla realizar o no. Hay unas expectativas de resultado en el sentido de ser positivos en la solución de esa tarea. Hay un interés y un valor por la tarea en el sentido de que la tarea que se vaya a desarrollar sea interesante y que tenga un significado en la vida real, que sirva para algo. Y hay una orientación a metas para poder cumplir con este objetivo. Después de plantear esa planificación, se empieza la ejecución de la tarea. En la ejecución de la tarea hay 2 categorías. Está la categoría de autocontrol y la categoría de autoobservación. En la categoría de autocontrol están las estrategias específicas de la tarea. ¿Cuáles van a ser esas estrategias puntuales que yo voy a realizar para poder cumplir con la tarea? Hay unas autoinstrucciones que yo mentalmente tengo que tener claro cómo voy a desarrollar esa tarea. Hay una creación de imágenes donde también mentalmente puedo crear un mapa conceptual para ver cómo voy a desarrollar esa tarea. Hay una gestión del tiempo porque tienen que haber unos tiempos definidos para ese desarrollo. Hay un control del entorno de trabajo en el sentido de que el estudiante tenga todo lo que necesita para que no haya distracciones cuando estén creando la tarea.
Hay una búsqueda de ayuda en el sentido de que si yo no puedo con la tarea que estoy desarrollando, pueda buscar esa ayuda. Se tiene que también incentivar el interés y hay unas autoconsecuencias, en el sentido de que si yo realizo la tarea, tengo derecho a ir, no sé, a jugar fútbol o ir a cine, y también en la otra categoría está la autoobservación, que es el hecho de que yo pueda ir monitorizando las actividades que voy desarrollando para ver si voy cumpliendo con esos tiempos que me he propuesto y un autorregistro para tomar nota de esas actividades más importantes que yo crea que las pueda escribir. Por último está la fase de autorreflexión. Cuenta con dos categorías, el autojuicio y la autorreacción. En el autojuicio se presenta una autoevaluación donde el estudiante autoevalúa todo ese proceso de creación de la tarea. Hay una atribución causal donde el estudiante justifica de por qué sí o no hizo la tarea. En la parte de autorreacción se encuentra la autosatisfacción del deber cumplido o de haber realizado la tarea bien. Y por último, hay una inferencia adaptativa defensiva en el sentido de querer volver o no a hacer la tarea. Como se dan cuenta, este es un ciclo que vuelve y va nuevamente a la planificación. Como conclusión de la introducción tenemos lo que se quiere realmente es contribuir con las investigaciones para apoyar el aprendizaje autorregulado en los cursos masivos abiertos y en línea MOOC. Para esto se hizo una investigación rigurosa a nivel mundial y se generó el estado del arte, que es el que vamos a ver a continuación. Dentro del estado del arte se hizo una revisión sistemática de literatura teniendo en cuenta los apuntes de Eger y Kitchenman, donde el primer paso se hizo una planificación, se generaron 7 preguntas, se generaron las subpreguntas y unas categorías preliminares. Hice una búsqueda, generé unos criterios de inclusión y exclusión, trabajé con unas bases de datos multidisciplinarias, con 3, con Google Scholar, Scopus y Web of Science. Se hizo la selección, los criterios de búsqueda y se hizo la selección de 42 papers. Esos 42 papers se leyeron dentro de la fase de análisis de la literatura, se leyeron y se hizo la extracción y codificación de los datos. Como punto cuarto, se generó un informe de resultados, una interpretación y generación de la revisión. De esta revisión se generó otro artículo científico que está para publicarse en la revista Frontiers in Psychology. Ese artículo científico se llama Self-Regulated Learning in MOOCs Systematic Review. Como les decía, ya es un artículo que ya está en la última revisión para publicarse en esta revista. Continuamos. ¿Cuál fue la pregunta de investigación de la revisión de literatura? ¿Cuál es el estado actual del soporte ofrecido en los MOOC para que los participantes logren autorregular su aprendizaje en estos contextos considerando los estudios entre el 2012 y el 2019? Estas fueron las subpreguntas planteadas. ¿Cómo está conformada la comunidad académica que investiga en la autorregulación del aprendizaje en los contextos de los MOOC? De acuerdo a la literatura reportada, ¿qué se entiende por autorregulación del aprendizaje? ¿Cuáles son las estrategias identificadas hasta el momento para soportar la autorregulación? ¿Qué metodologías apoyadas en TIC han sido desarrolladas para soportar la autorregulación? ¿Cuáles son las tecnologías de software para apoyar la autorregulación del aprendizaje? ¿Cómo se podría describir la investigación reportada sobre el uso de la autorregulación del aprendizaje en los MOOC? ¿Y qué instrumentos se usan en la recolección de la información sobre la autorregulación del aprendizaje mostrada por los participantes en un MOOC? Vamos a ver entonces cuáles fueron esos resultados relevantes de esta revisión. El primer resultado es la comunidad académica. Estos son investigadores: Pérez, Mar San Agustín,
es una profesora de Chile, que el cual tuve el placer de intercambiar unos correos con ella. Ha escrito 11 papers en esta temática. Jorge Maldonado Mahagual, él es un profesor de Cuenca, Ecuador. También tuve el placer de hacer un chat virtual con él. Little John Allison y Michigan Collins crearon 5 papers que son psicólogos. Alario Hoyos Carlos es un profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, que tuve el placer de hablar con él presencialmente e intercambiar conocimiento. Delgado Clos, también de la Universidad Carlos III de Madrid. Pérez Álvarez es un profesor, es un estudiante de Chile, pero él es de Costa Rica. Tuve el placer de hablar varias veces con él e intercambiar conocimiento. Y los demás investigadores. Otro resultado relevante es que dentro de las investigaciones de los modelos de autorregulación del aprendizaje, Zimmerman, dentro de lo que reporta la literatura, el 50% de los papers trabajan con el modelo de Zimmerman, 27% con el modelo de Pinterest y 23% no lo mencionan. Por esta razón, utilicé el modelo de Zimmerman en mi investigación. Bien, las estrategias más relevantes que se encontraron en la revisión de literatura reportada son la goal setting, que es una de las estrategias más usadas, que es el establecimiento de objetivos, con un 15,7%. Está health seeking, que es la búsqueda de ayuda, con un 11,9%. Time management, que es la administración del tiempo. Self-evaluation, que es la autoevaluación. Strategy planning, que es la planificación estratégica, con 9,2%. Self-efficacy, que es la autoeficacia. Task strategy, que es la estrategia, la estrategia de tareas. Environment structuring, que es el entorno de trabajo, y así sucesivamente las demás estrategias que se reportaron en la revisión. Además, se encontraron unas herramientas que apoyan la autorregulación del aprendizaje. Estas herramientas fueron ELDA, que la literatura lo reporta en 5 papers, Serious Game en 3 papers, My Learning Mentor y Videomapper en 3 papers, ProSolo, Learning Tracker, Notre My Progress y Forget en 3 papers también. Si cruzamos las herramientas y las estrategias de autorregulación, obtenemos este gráfico. En la parte inferior, los colores significan las herramientas, ELDA, ProSolo, Serious Game y las demás herramientas. Y esta parte es donde están las estrategias. Lo que quiere decir que Goal Setting, que es el establecimiento de objetivos, hay 6 herramientas que trabajan con Goal Setting. Health Seeking, que es la búsqueda de ayuda, hay 4 herramientas. Time Management, hay 3 herramientas. Self Evaluation, hay 5 herramientas. Strategic Planning, 4 herramientas. Self Motivation, 4 herramientas. Self Awareness, 2 herramientas. Y Organization, 2 herramientas. Otro resultado relevante, que son los instrumentos o los autoinformes para levantar la información, se encontraron el OSLQ, el MSLQ y otra cantidad de instrumentos. Voy a trabajar con el Online Self-Regulated Learning Questionnaire, que es el cuestionario que más se trabaja en estas investigaciones. También nos damos cuenta que la mayoría de personas que trabajan en estos MOOCs son personas que ya cuentan con un nivel de educación superior. El enfoque de investigación, lo que reporta la literatura es que el 55% de estas investigaciones ha sido cuantitativo, el 12% cualitativo, el 21% es mixto y se encontraron unas revisiones de literatura. Pero bien, ¿cuál es el desafío o los desafíos que me dejan esta revisión de literatura? Los desafíos son,
El primero, que no existe una metodología que integre tanto la conceptualización teórica lograda con el uso de las herramientas de software desarrolladas, considerando los elementos de diseño de MOOC para contribuir con la autorregulación del aprendizaje del estudiante. Lo segundo es que las herramientas encontradas para apoyar la autorregulación del aprendizaje no establecen una clara relación entre los alumnos, las actividades y las estrategias de autorregulación del aprendizaje. Lo tercero es que no se encontró en los estudios la evaluación e impacto de los efectos a mediano y largo plazo sobre el uso de las herramientas que apoyen la autorregulación en los MOOC. Y otros dos desafíos que nos deja es que no hay evidencias de evaluaciones integrales que muestren claramente el efecto de las herramientas presentadas, donde se pueda observar que realmente contribuyeron a la autorregulación del aprendizaje. Y por último, los métodos de recopilación de datos en la mayoría de las investigaciones planteadas solo se limitan a unas formas como son cuestionarios y entrevistas. Por tal razón, para los trabajos futuros se debe combinar la analítica de datos, los autoinformes, los análisis de antecedentes demográficos y las calificaciones de los cursos. De esta revisión de literatura surge mi pregunta de investigación de tesis doctoral, que es: ¿cuál es el efecto de apoyar la autorregulación de los participantes en un MOOC a través de una estrategia metodológica soportada en las TIC basada en el modelo de autorregulación de Zimmerman? De esta pregunta nace mi objetivo principal, que es desarrollar una estrategia metodológica soportada en las TIC para apoyar la autorregulación del aprendizaje de los participantes en cursos masivos en línea basado en el modelo de autorregulación de Zimmerman, evidenciando el impacto de las estrategias sobre la capacidad de autorregulación de los individuos en los MOOC. También se van a desarrollar objetivos secundarios, que son: el primer objetivo es realizar una revisión sistemática de literatura, que es la que anteriormente les había comentado. El segundo objetivo es diseñar una estrategia metodológica soportada en TIC para apoyar la autorregulación del aprendizaje en los MOOC. El tercer objetivo es implementar una instancia de la estrategia metodológica soportada en las TIC diseñada para apoyar esa autorregulación del aprendizaje. Y por último es evaluar la estrategia metodológica implementada, identificando su impacto en la autorregulación del aprendizaje en los contextos de MOOC reales. Para cumplir con estos objetivos, voy a trabajar con la metodología de la investigación denominada Research Based Design. Es una metodología diseñada por y para educadores que permite investigar en un contexto educativo real. Como vemos en este gráfico, es una metodología interactiva que empieza por el análisis de la situación y definición del problema. Se plantea cuál es el problema a investigar, se hace un desarrollo de soluciones de acuerdo a una fundamentación teórica, se hace una implementación, se hace una validación y se empiezan a generar los productos y principios de diseño. Pero bien, para esto se van a hacer dos iteraciones. Teniendo en cuenta esa metodología, lo primero que se hace es la revisión sistemática de literatura, que ya les comentaba que se había hecho, porque el problema como tal, ¿cuál es? El problema es que los estudiantes no autorregulan su aprendizaje. En el desarrollo de soluciones se va a desarrollar una metodología de creación de MOOCs. Se va a crear un MOOC. Ese MOOC se lo va a implementar, se lo va a ejecutar, donde van a participar una cantidad de personas, y se va a refinar esa metodología y se empieza a colocar los principios del diseño de una herramienta de autorregulación del aprendizaje. Esa primera interacción se va a evaluar de la siguiente manera. El escenario, como les decía, es la creación y ejecución de un MOOC. El método es el diseño experimental mixto. Los instrumentos de evaluación van a ser la entrevista a participantes de MOOC, el cuestionario Online Self-Regulating Learning Questionnaire y el análisis de los registros de la base de datos.
Para la segunda iteración, lo primero que se va a hacer es el diseño de la herramienta de autorregulación del aprendizaje para apoyar a los estudiantes. Se va a desarrollar la herramienta SRL. Se va a implementar, se va a trabajar el MOOC que trabajamos en la primera iteración y se va a implementar la herramienta desarrollada. Se va a validar esa herramienta con los participantes y el MOOC y se va a la metodología al final, se va a refinar esa metodología y se va a integrar con la herramienta que se haya desarrollado. Para esta segunda iteración se hace también una evaluación. El escenario es la creación y ejecución de un MOOC, incluyendo la herramienta creada. El método es el diseño experimental mixto. Los instrumentos de la evaluación es la entrevista a participantes de un MOOC. Y se va a trabajar también con el cuestionario Online Self-Regulated Learning Questionnaire. Se va también a analizar los registros de la base de datos y se va a hacer la validación por expertos de la herramienta. Pero bien, para crear esta herramienta se va a trabajar con la metodología Scrum, que es una metodología ágil para el desarrollo de productos de software. ¿Cómo es esta metodología Scrum? Como nos podemos dar cuenta, trabaja con roles. Aquí existen 3 roles: el Pro Owner, que es el dueño del producto o el cliente; el Scrum Master, que sería en este caso yo, que es el encargado de administrar todo el proceso; y el Scrum Team, que es un equipo de desarrollo donde también haría parte. Pero ¿cuál es el procedimiento? Lo primero que se hace es el Pro Owner genera su primer requerimiento, se genera sus requerimientos conocidos como el backlog. Estos requerimientos los analiza el equipo de trabajo y el equipo de trabajo genera el primer Sprint Backlog. Ese Sprint Backlog tiene que ser en promedio de 2 a 4 semanas. Se deben hacer reuniones diarias de aproximadamente 15 minutos donde se plantee qué se hizo, qué hacer y qué problemas se han encontrado. Y se van generando incrementalmente el producto. Para hacer este producto de esta forma tan ágil, también se necesita una herramienta que sea de la misma manera. Por eso, para el desarrollo de este software, se va a trabajar con Scriptcase, que es una herramienta denominada RAD, Rapid Application Development, que permite la generación de aplicaciones que son funcionales. ¿Cómo es esta estructura? Bueno, Scriptcase se puede instalar y trabajar ya sea por internet o por intranet. Scriptcase se va a instalar en Apache como servidor web y como sistema operativo Ubuntu se va a trabajar con la base de datos MySQL. Los programadores van a trabajar con PHP 7, HTML5 y CS3. Como les decía, lo importante es que a medida que se va desarrollando ese producto, el Pro Owner o los clientes pueden ir observando el producto en tiempo real de cómo se va desarrollando este producto. Bien, estas son las referencias de la investigación. No queda más sino agradecerle a todos por su atención. Estaremos en su debido momento compartiendo los resultados de esta investigación. Que tengan un excelente día, mes y año. Muchas gracias.